libro de literatura de José León y un libro que le tocó corregir. Y yo me acordé, mi mamá tenía un programa, canal llamado Vidas. Yo sin empezar cuentos, realmente mi mamá los inventaba con una gran facilidad. Y José León estaba preso en ese entonces y le empezó a mandar cuentos para que mi mamá los dijera. Y mi mamá lo hizo con mucho gusto y empezó a establecer una relación de amistad muy bonita con el muchachillo, era muy jovencito, preso. Y le mandó 2 o 3 libros, yo no me acuerdo cuántos, pero mi mamá me regaló uno de José León que se llamaba Cachito de Luna, así se llama, yo lo tengo, hecho pues, en rústica, pero en una forma increíble, ¿verdad? Yo no sé si José León lo sabe, pero se lo informo si ve el programa que yo tengo ese libro, que yo espero que sea un collector's item. Era un polígrafo primitivísimo que tenía ahí en la cárcel. No, yo no sé, pero es increíble. Sí. Yo lo voy a traer un día esto para que lo vean. Él imprimió la primera versión de La Isla de los Hombres Solos, la imprimió así, y a mí me tocó recibir un ejemplar que posteriormente pasó a ser propiedad de la biblioteca de la Universidad de Costa Rica. Y debo aclarar que él era pero no para revisarlo, es decir, para leerlo y darle una opinión. Por supuesto que cuando uno en un caso así ve alguna cosa, le sugiere, ¿verdad? Pero el polígrafo que él tenía era realmente, vamos a ver, primitivo. Sí, uno tiene que imaginarse un trabajo. Eran unos tarros que se ponía una hojilla y iba dando unas vueltas y iban saliendo las hojillas. Y yo no sé cuántos ejemplares y dependiendo de la tinta salía más o menos impreso. Era realmente... Pero en ese librito las hojas son de diferente tamaño. Se ve que las cortaba con tijera o no sé qué. Y de veras, la imprenta, no es imprenta, yo creo que es a mano. Ahí lo voy a traer porque sí es, de veras es un collector's item. Mi primera experiencia con José León, creo que la conté aquí una vez, pero de todas maneras recordamos, fue en diciembre del 64, justamente para esos días de Navidad y eso que andábamos, un grupo de jóvenes ahí tirando hojas sueltas en la calle, políticas, y nos montamos en una montaña rusa ahí en Heredia, y por supuesto empezamos a tirar hojas y lo más tonto estar en la montaña rusa porque abajo cuando paró la montaña rusa estaban los policías esperándonos. Entonces, nos detuvieron y nos llevaron ahí a la comandancia de Heredia a pasar la noche. Y a mí me metieron en una celda que yo me sorprendí porque lo primero que veo es una biblioteca por todas las paredes y era la celda de José León Sánchez. Ahí tuve el primer contacto con él, que fue muy breve, muy espontáneo. Después hicimos amistad y eso. Y vino lo del premio de él, porque cuando él publica La Isla de los Hombres Solos, que fue la que premiaba, sí, fue la primera, sí. El premio a él. Claro. Él estaba preso en San Lucas, sí, todavía, y se hace la gestión para que él venga a recoger el premio y no le dan permiso. Así fue. Así fue, ¿no? Sí, claro. Yo no recuerdo esa parte. Creo que así fue, no le dieron permiso para irlo a recoger. El que insistió en que lo liberaran fue Joaquín Vargas Llené, que era ministro, sí, y lo visitaba, y él era parte del grupo de la Piapia en ese entonces, que hacíamos Roberto Fernández, Beto Cañas, y los 2 hermanos Vargas Llené, Quincho y Carlos, y siempre nos contaba, él realmente entabló una relación de amistad muy interesante con José León, y ya lo admiraba, decía, es un muchacho excepcional, es esto y es el otro. Siempre lo recuerdo. Y insistió durante todo el gobierno de Mario Echandi en que lo liberaran, ¿no? Tenía que hacerse eso. Ese lugar que él tenía en la cárcel de Heredia, una que está en el centro, que estaba en el centro. A mí me tocó visitarlo ahí, pero ya para entonces yo incluso había regresado de... Pero estaba preso ahí, José León. Sí, estaba preso. Sí, pero la que yo visité era algo así como lo recuerdo, es como si en el patio central de una escuela hubieran hecho un rancho
Y ahí vivía él con su biblioteca, era solo biblioteca realmente. Era solo biblioteca, sí. Sí, ahí lo visité yo con Gerardo Trejos. No, perdón, con el papá de Gerardo Trejos. Que eran heredianos. Sí, claro, por ahí. claro. Yo estaba en la casa de ellos y de pronto se ofreció ir y fui y estuve con él, pero ya yo había tenido una gran relación con José León, que nació de una manera totalmente accidental, muy interesante, porque en la República, después de una historia que ya he contado, me publicaban cuentos y yo los mandaba y los publicaba los domingos, ahí cada cierto tiempo. Entonces, José León, que había tenido un incidente con otro periódico donde le habían negado la publicación, mandó uno pensando que, pues, que tenía derecho a que hicieran lo mismo que habían hecho conmigo y en efecto lo hicieron. Entonces empezamos a alternar. Y claro, ¿Tú estabas en la República en ese entonces? Yo era en la República donde me publicaban los cuentos. Sí. Y entonces ocurrió una coincidencia de esas, tal vez provocada, en un diciembre, cerca de la Navidad, salieron en la misma hoja del periódico, por un lado un cuento de él y por el otro un cuento mío. Y entonces de ahí en adelante él consideraba que eso era un augurio de amistad eterna y todas esas cosas, y de veras hemos sido muy amigos. Cuando vos estuviste escribiendo para la República, estaba Beto Cañas de sí, director, claro, y Roberto Fernández de subdirector, ¿verdad? Ah, bueno, no, ¿sí? Ahí no, yo no tuve, con quien estuve en contacto yo mientras, al principio de esa aventura era con Alberto Cañas, un señor de apellido Barrantes, el periodista. Y el español, aquel que era el gerente, ¿cómo se llamaba? Uno alto, flaco. Era con ese señor apellido Barrantes, estaba Francisco Gamboa, que después se fue. Yo tuve una amistad enorme con Chico Gamboa. Sí, era con ellos. Después aparece Memo Villegas, pero en otro nivel, porque Memo Villegas, como dicen, en otro contexto. Era director de un periódico vespertino que funcionaba ahí mismo. Eran la misma cosa, pero se decían separados. Ahí fue donde yo aprendí a escribir horóscopos. Memo y yo hacíamos el horóscopo durante un tiempo. Don Juan Orozco Porras, decía. Ross también los hacía. Sí. Pero, para la prensa libre creo que los hacía. José León le dio mucha importancia a eso. Éramos los dos cuentistas de la República por un tiempillo. Y siempre, yo lo aprecio mucho. De vez en cuando hacía sus tortas, como por ejemplo inventar cosas que no eran ciertas, pero con un sentido lúdico que a mí me asombraba. Por ejemplo, inventó que cuando yo era joven, que era imposible, y estaba en Cuba, yo había ganado un campeonato nacional de trompo si él era mi entrenador. Es raro. Y lo escribió. ¿Cómo se te ocurre inventar? No me importa, pero con costo puedo tirar un trompo a la basura. Uno que inventaba historias, pero por cantidad que se publicaban en ese entonces en La Hora. Era Quincho Vargas, el fantasma del... el lobo humano que salía y puchica, y provocaba pánicos en ciertos lugares, ¿verdad? Porque a tal hora sale el lobo humano en tal parte y tal otra. Después el hijo de Frankenstein dijo una vez, qué horror. El hermano de Albert. Dentro de esa línea, Memo una vez me pidió que le ayudara a levantar, como dirían, el rating ahora, ¿verdad? Entonces, que inventáramos algo, y se aproximaba la semana universitaria y yo era presidente de la Asociación de Estudiantes de Química y teníamos que inventar algo para el desfile de semana universitaria, y los estudiantes de Química eran en eso muy entusiastas pero muy desordenados, no se podía hacer nada, así que entonces inventamos que don Enrique Malavasi, nuestro profesor de geología, había viajado con nosotros a Talamanca a hacer una excursión geológica, y que habíamos descubierto una momia. Y la momia teníamos en el edificio del Departamento de Química. Y eso fue lo que se empezó a publicar en el periódico, y el Memo lo publicaba, y que entonces en la noche... ¿Enrique estaba enterado? Y se enteró por el periódico. Y entonces, salía en la noche la momia. Entonces, en la casa del profesor
en la noche llovían piedras y esa tontería. Pero entonces, como la movie estaba en el departamento de química, empezaron a llegar los estudiantes del Vargas Calvo a verla. A ver la movia. Se hizo un enredo, ahí salía. Finalmente, claro, por dicha, ya llegó el día en que ya se acababa la historia, porque entonces fue el día del desfile universitario que había entonces, que era muy era como el único desfile de carnaval que había en San José. Claro. En la carroza del Con el química, rey feo y la reina. iba Alfonso Mata vestido de momia. Era la momia todo borrado. No hay que disfrazarlo mucho. ¿Ah? Que no hay que disfrazarlo mucho. Ya murió. Con todo cariño. Pero resulta que bueno, Al doctor Alfonso y en la Mata. acera de la Universal, en ese entonces el tránsito era en la dirección contraria, Sí, Pues ahora. y que fue la avenida central después, aparece Laureano Albán, todo intelectualizado, maldiciéndonos por el mal gusto. y la verdad es que tenía razón, pero ¿quién se iba a poner en esas? Y él no se dio cuenta jamás de que el que iba en el forrado era Alfonso Mata. Yo cuando hacíamos la semana universitaria, como se hacía antes, con carrozas y con todo, en una yo aparecía ahí medio forrado de momia, caminando, pero era porque hacíamos una protesta ahí política, pero para esos días yo pensé que ibas a hablar de cuando se publicaba la prensa leve. Ah, bueno, ese es otro. Claro, Esa la es una prensa experiencia leve. muy linda del Yo me acuerdo movimiento de la estudiantil primera universitario. prensa leve que salió en La Nación imitando a La Nación, con todas las características Igual, de La en el mismo Nación. formato, Sí, pero igual con la prensa libre. bueno, pero Esa la hacía... No, Montiel. no. Ay, caramba, ¿cómo se me va a olvidar? Pero esa sí era una cosa fina. Sí, Claro, claro. muy Era buena. un Bueno, periódico bueno. estudiantil que se hacía para la semana universitaria, pero volándole Te fisga a voy a todo el contar mundo, una cosa. pero A mí, con la inteligencia. primera vez que me pagaron por una columna fue la que escribí para una prensa leve. Una vez, no voy a decir nombres, desde luego, en una de las primeras periódicos estos universitarios, no me acuerdo si se llamaba La Prensa Leve, en ese entonces no era así, sacaron la foto de un señor muy respetable, muy conocido, y pusieron qué viejo más feo, nada más. Y el ¿En la señor Prensa Leve? el hijo de ese señor fue a retar a duelo porque sí, se ofendió, pero porque nada más decía así, qué viejo más feo. El que hacía eso la hacía el encargado de hacerla, porque era una empresa que se montaba porque no podía hacerse hacia lo loco. Era Alexis Gómez. Sí, Alexis, Gómez, claro, sí, Alexis. Y que fue casado con una profesora, no, con la hermana de una profesora de instituciones de Costa Rica, Alexis con Carmelina Gómez, Gómez. sí. Él estaba casado con la hermana, con Vilma. Entonces, él contrataba a una, tal vez ella no quiere que la mencione, pero a una dama que ahora es arquitecta, ya mayor, muy hábil en eso para que contratara publicidad. Por eso pagaban. Es decir, no eran pagadas. Y era genial, ¿verdad? Esa semana universitaria anterior, porque fue anterior al año 65, en ese periodo, no solo escogía una reina universitaria que se buscaba una muchacha y el bonita, rey feo. sino que se buscaba el rey feo. Claro, también, claro, el viejo bueno, más feo de la universidad. Sí, Para sí. que acompañara a Pero la se reina. sentían muy orgullosos. Sí, por los supuesto. No, escogidos. pero perdóname. Yo recuerdo que uno de los últimos fue Alejandro Montiel. Bueno, sí, pero ese la tomó por el lado amable. Pero Sí, hay sí, claro. uno anterior a Montiel que agarró un berrinche y casi mata a media facultad de Derecho. Sí. Y te digo, Te digo una cosa, bueno, ustedes ya lo que cuentan normalmente ya fue en la ciudad universitaria. Nosotros, las primeras ciudades, ¿cómo se llama? Semanas universitarias y la guerra entre derecho y ingeniería, todo eso con declaratoria de guerras. El derecho redactaba toda una declaratoria de guerra y los de ingeniería decían, nosotros no sabemos de eso de redacción, y nos volaban naranjazos. Fue en la ¿cómo se llama? En González Lama, en la casita amarilla que había ahí, porque estaban la amarilla, que era derecho, y la rosada, que era farmacia.
Y yo estudié 3, 4 años ahí y después pasamos la famosa pasada. La pasada que salía de ahí hasta la ciudad universitaria, sí, donde se claro. montaba incluso el rector Moji Alfaro se montaba en una carreta. Sí, ahí. claro. Oíme, la única que estaba en Derecho, lo único que estaba, perdón, en la ciudad universitaria, ya en esa zona, no, sí, pero no, la que tradicionalmente, porque yo estudiaba en la mañana Derecho y en la tarde Ciencias Económicas, era Ciencias Económicas. Ah, bueno, sí, pero, sí, pero eso ya más tardíamente, porque originalmente la que estuvo ahí fue Agronomía. Ahora, Agronomía, sí. había la de velada universitaria que se hacía en el Teatro Nacional. También, Claro. que era, claro. el plato fuerte siempre era por lo menos en mi época, una parodia de una obra de teatro universal. Sí, Y el que la hacía era un estudiante de Derecho que yo no sé qué se hizo, qué apellido era él, que era genial haciendo eso. Hizo un calderón de la barca que era una maravilla, ¿verdad? En la vida de sueño. Y el segundo plato era una atrocidad escénica que hacían la escuela, los estudiantes de química. Que siempre era el desastre, pero era el segundo plato fuerte. Y después había de todo. Y entonces se echó a perder una vez que... Ahora hay, perdón. No, ya la no. sacaron del Teatro Nacional a raíz de una parodia de Derecho en tiempos de Mario Echandi, en la cual, yo no me acuerdo qué obra estaban parodiando, pero aparecía un presidente muy parecido a Mario Echandi, que lo único que sabía decir era Beto. Y eso causó una cierta molestia que condujo a que se acabara la velada. Bueno, para quienes nos oyen y nos ven, eso tiene razón, porque don Mario Echandi vetaba leyes. Sí, claro, don Beto Echandi le pusieron. La mayoría parlamentaria es que a él le tocó, le imponía después. A él le tocó una asamblea legislativa. Él vetaba y le resellaba. Sí, claro. Una asamblea legislativa totalmente contraria, que el presidente de la asamblea legislativa en ese entonces era Oduber. Sí, claro. Y al final de la administración empezaron a entenderse, porque recuerdo que Daniel me dijo, hoy tengo un almuerzo con Quincho Vargas, que era ministro de Gobernación, sí. Mi primera incursión política No pública. tenía dos ministerios, Gobernación y Policía. Seguridad Pública. No era. En esa época que estaban no me acuerdo, estaban sí. separados todavía. Sí. Después fue que los unieron bajo Fishman, creo que fue. Pues me acuerdo que me dijo, y cuando hablamos después me dijo, carajo, muy interesante, muy inteligente. Él está procurando un acercamiento con Mario y tal y cual. Y efectivamente, en los últimos 2 años se manejó. Mi primera incursión política fue en la campaña de Mario Echandi pública, digamos, que me habían regalado una bicicleta en diciembre y estoy yo en una calle ahí con un letrero en una bicicleta que dice la oposición triunfará. Porque Bote azul, decía. Mi familia en esa campaña fue echandista. Bote azul, me acuerdo. Y yo andaba seguro acusándole a Echandi en ese sentido. Sí. Pero un día le pedí una entrevista a Mario Echandi. Muy gentil, muy amable. Habíamos logrado esa entrevista a través de una compañía. En la casa. Sí, en la casa. Que la señora se lo había yo ya lo he comentado. contado. No, eso fue un cuento buenísimo. Sí, claro, Me claro. a almorzar y cuando llegamos a almorzar... No había almuerzo. No había almuerzo. Lo que pasa es que él no tenía previsto una visita que le hacían un montón de señoras, eran como 20, a doña Olga, que arriaron con todo lo que había de comer. Y cuando él nos dijo, vamos a comer, ya no había nada. Tenía un don de gente muy especial, Mario. Y hablando de Enrique Malavasi Vargas, geólogo muy importante de la universidad, dos experiencias con él, una académica muy importante porque él en el curso de geomorfología que nos daba, en la formación que teníamos nosotros, en la formación de historiadores, nos enseñó
que las piedritas estas redondas que se atribuyen a la hechura de los indígenas Sí, sí. son un proceso de la naturaleza que se llama meteorización esferoidal. Y ese fenómeno se encuentra en cualquier manual de geomorfología mundial y de Costa Rica. Y que eso es una acumulación de minerales que se hace de manera natural, esférica, así como se hacen las estalactitas y las estalagmitas, y que no en todas partes del mundo se producen esas esferas. Y nos llevaba a nosotros, como estudiantes, aquí cerca de Puriscal, a raspar unas montañas donde encontrábamos esas piedras. Pero esféricas. Esféricas, totalmente, ese es un proceso de la naturaleza. Pero pequeñas. ¿no? Bueno, ahí Tan- las encontrábamos pequeñas, Sí. pero decía él que eso igualmente eran grandes, es decir, el fenómeno se hace igualmente grande. Y que los indígenas, la tesis de él, eso no lo podían haber hecho ellos, sino que lo que encontraron fueron las vetas donde se encontraban estas piedras y las descascaraban y sacaban el núcleo y ese tipo de cosas. Bueno, Entonces ahí nos quitó el encanto mágico de el las encanto esferas, de las esferas. que ahora es un patrimonio de la humanidad. Sí, sí, claro. Salvo claro. que me oigan hoy, quiten ese patrimonio. Bueno, dicen que hay que aterrizarse. Aterrizamos, sí, ahí, sí. muy Pero no curioso se puede eso. sobre una Sí, esfera. claro. No Tendríamos que podríamos. aterrizar así.